Bienvenidos una vez más a mi canal, tu fuente número 1 de chismecitos jugosos y noticias frescas del mundo del espectáculo. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque, como diría mi abuela, esto está que arde. Si al igual que yo son adictos a las telenovelas turcas, si viven y respiran por esas parejas que nos roban el aliento y nos hacen creer en el amor verdadero, entonces abróchense los cinturones porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis corazones, como ya lo adelantamos en el título, nos vamos a adentrar en el laberinto de la posible reconciliación amorosa secreta. ¿Será que Cupido volvió a flechar a estos dos talentos turcos? ¿Será que esas chispas que vimos en pantalla volvieron a encenderse en la vida real, lejos de los reflectores? Vamos a convertirnos en verdaderos detectives del amor, analizando cada rumor, cada pista, cada pequeña especulación que nos acerque a la verdad. ¿Están listos para acompañarme en esta aventura? Yo sí. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar esa campanita mágica para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos cargados de drama, pasión y por supuesto mucho pero mucho chisme. Vamos, que es totalmente gratis y nos ayudas un montón a seguir trayéndote contenido que te haga vibrar. Ahora sí, se acabaron los preámbulos. Vamos directo al grano, como dicen por ahí. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco, dos rostros que conquistaron nuestros corazones con esa química explosiva que derrocharon en la exitosísima telenovela Erkenci, conocida en Latinoamérica como Pájaro Soñador. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la magia fue innegable. Era como si Sanem y Can hubieran cobrado vida, traspasando la barrera de la ficción. La complicidad, las miradas que lo decían todo, esas sonrisas que iluminaban la pantalla, era evidente que entre ellos había algo muy especial. No se necesitaba ser un experto en lenguaje corporal para darse cuenta de que la conexión era real. Por supuesto, la telenovela se convirtió en un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia y catapultando a Can y Demet a la fama internacional. De repente sus nombres estaban en boca de todos, sus fotos aparecían en revistas de todo el mundo y sus entrevistas eran traducidas a decenas de idiomas. Y junto con la fama, inevitablemente llegaron las especulaciones sobre un posible romance fuera de las cámaras. Los fanáticos, alimentados por la ilusión de ver a Can y Demet convertidos en pareja en la vida real, inundaron las redes sociales con comentarios, fotos, vídeos y hasta teorías conspirativas, buscando desesperadamente cualquier señal, por pequeña que fuera, que confirmara sus sospechas. Era una verdadera obsesión colectiva. Sin embargo, a pesar de la inmensa presión mediática y el fervor desmedido de los fans, Can y Demet siempre mantuvieron su relación en un terreno estrictamente profesional. Negaron rotundamente cualquier vínculo amoroso, insistiendo una y otra vez en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo que se respetaban y admiraban mutuamente. Argumentaban que la química que se veía en pantalla era producto de su talento como actores y de la buena relación que tenían fuera del set, pero que no había nada más allá de eso. ¿Pero podemos culpar a los fans por aferrarse a la esperanza? La química era palpable. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro, como si sus almas se hubieran reconocido desde el primer instante. Después de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman, con la ambición de conquistar nuevos horizontes, se mudó a Italia para seguir desarrollando su carrera, aprendiendo el idioma y buscando proyectos que lo desafiaran como actor. Demet Özdemir, por su parte, decidió quedarse en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más populares y queridas del país, protagonizando exitosas series y películas que la mantuvieron en la cima. La distancia física y las diferentes agendas profesionales parecieron confirmar que cualquier posibilidad de romance había quedado definitivamente atrás. Era como si el destino les hubiera jugado una mala pasada, separando a dos almas gemelas que estaban destinadas a estar juntas. Pero ¿estamos realmente seguros de eso? ¿Podemos dar por sentado que el amor entre Can y Demet se apagó para siempre? En las últimas semanas, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, han surgido una serie de rumores y pistas que han encendido nuevamente la llama de la ilusión en el corazón de los fans. ¿Será que el destino, que a veces es tan impredecible, los está juntando de nuevo? ¿Será que la vida les está dando una segunda oportunidad para escribir su propia historia de amor? Primero vamos a analizar a fondo el comportamiento de Can y Demet en las redes sociales, ese campo de batalla donde se libran las guerras del amor y el desamor.
Tanto Kang como Demet han estado publicando fotos y mensajes que para muchos tienen un doble sentido, que esconden un mensaje oculto que solo ellos dos pueden entender. Comentarios sutiles, ubicaciones sospechosamente similares, incluso emojis aparentemente inocentes que podrían interpretarse como un guiño cómplice a su pasado juntos. ¿Simple coincidencia? Yo no lo creo. En el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta, está cuidadosamente calculado para generar una reacción en el público. Por ejemplo, hace unas semanas, Demet publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se la veía radiante, con una sonrisa que iluminaba toda la pantalla. La foto en sí era hermosa, pero lo que realmente llamó la atención fue la frase que la acompañaba: a veces, lo que buscas está justo frente a ti. Los fans, con la rapidez de un rayo, inmediatamente relacionaron esta frase con Can Yaman, recordando que durante las largas jornadas de grabación de Erkencikus, ambos estaban prácticamente todo el día juntos compartiendo risas, confidencias y momentos inolvidables. ¿Será que Demet se está refiriendo a Can como lo que busca, como ese amor que siempre estuvo ahí, al alcance de su mano, pero que tal vez no supo valorar en su momento? La imaginación vuela. Por otro lado, Can también ha estado un poco misterioso y enigmático en sus redes sociales. Recientemente publicó una foto en Italia, en un pintoresco pueblo con vista al mar, con una frase que decía: recordando viejos tiempos. Aunque no mencionó explícitamente a Demet, muchos fans interpretaron esta publicación como una señal de que está pensando en su pasado en Turquía y, por supuesto, en su relación con Demet. ¿Será que Italia, el país donde está construyendo su nueva vida, le recuerda a ella, a los momentos que compartieron juntos y a la promesa de un amor que nunca llegó a concretarse? Pero las redes sociales no son la única fuente de rumores. También han surgido informaciones sobre supuestos encuentros secretos entre Can y Demet. Fuentes cercanas a ambos actores, personas que prefieren mantenerse en el anonimato para evitar represalias, aseguran haberlos visto juntos en lugares discretos, lejos de las cámaras y de la atención mediática. Hablan de cenas románticas en restaurantes apartados, de paseos nocturnos por parques solitarios y hasta de escapadas a pequeñas ciudades alejadas del bullicio de Estambul. ¿Será que están intentando mantener su reconciliación en secreto para evitar la presión de los fans y los medios, para proteger su amor de las críticas y los juicios ajenos? Es una posibilidad que no podemos descartar. También hay que tener en cuenta que tanto Can como Demet han expresado en varias ocasiones que guardan un recuerdo muy especial de su tiempo juntos en Erkencikus. Han reconocido públicamente que la química que tenían en pantalla era real, que se llevaban muy bien fuera del set y que se admiraban mutuamente como profesionales. Han hablado de la conexión especial que sentían el uno por el otro, de la facilidad con la que trabajaban juntos y de la confianza que se tenían. ¿Será que ese cariño, esa admiración y esa conexión nunca desaparecieron por completo y ahora están resurgiendo con más fuerza que nunca, impulsados por el tiempo, la distancia y la madurez? Por supuesto, es fundamental tomar todos estos rumores con pinzas. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Hasta el momento todo lo que tenemos son especulaciones, pistas, interpretaciones subjetivas y la ferviente ilusión de los fans, que están dispuestos a creer cualquier cosa que les permita mantener viva la esperanza de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Pero, ¿no es divertido soñar con la posibilidad de que estos dos talentos vuelvan a estar juntos? ¿No es emocionante imaginar un final feliz para esta historia de amor que comenzó en la ficción y que tal vez esté a punto de hacerse realidad? Además, para completar nuestro análisis, es importante que analicemos un poco sus respectivas situaciones sentimentales. Hasta donde sabemos, ambos están solteros. Can Yaman ha tenido algunas relaciones públicas en los últimos años, pero ninguna ha logrado consolidarse. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha mantenido su vida amorosa bastante privada, alejada de los focos y de las cámaras. ¿Será que ahora que están solteros, liberados de compromisos y presiones, están considerando la posibilidad de darle una segunda oportunidad al amor, de revivir esa llama que nunca se apagó por completo? Otro factor a considerar es el innegable éxito que tuvieron juntos en Erkencikus. La telenovela fue un fenómeno mundial, un verdadero huracán que arrasó con todo a su paso y que catapultó sus carreras a nuevas alturas. ¿Será que sus representantes y productores, conscientes del potencial que tienen como pareja, están presionándolos para que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, para aprovechar el tirón mediático y el fervor de los fans? Y si esto sucede, ¿será que el amor renacerá en el set, en medio de las luces, las cámaras y la magia de la televisión?
Es una pregunta que nos hacemos todos. Incluso se ha hablado de la posibilidad de una secuela de Erkencicus, o de una nueva telenovela protagonizada por Khan y Demet, una historia completamente original que los reúna en la pantalla y que les permita demostrar una vez más la química que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Los fans están clamando a gritos por verlos juntos de nuevo en pantalla y los productores seguramente están conscientes del potencial económico y mediático de un proyecto así. Si se confirma esta noticia, prepárense para un tsunami de emociones, porque el mundo entero estará hablando de ello. Por supuesto, también hay que ser realistas y considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una ilusión colectiva, un espejismo creado por la imaginación de los fans. Puede que Khan y Demet sean solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se respetan y se quieren, y que las pistas que hemos estado analizando no tengan ningún significado romántico, que sean solo coincidencias sin importancia. Puede que ambos estén enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales, y que no estén interesados en una relación en este momento. Pero, ¿dónde quedaría la magia? ¿Dónde quedaría la química que nos hizo suspirar frente a la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero? A veces el corazón se niega a escuchar a la razón, se aferra a la esperanza y se empeña en creer en los cuentos de hadas y en las segundas oportunidades. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la esperanza es lo último que se pierde. Así que, mis amores, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo en este momento es: ¿creen ustedes que Can Yaman y Demet Özdemir se están reconciliando en secreto, lejos de los focos y de las miradas indiscretas? ¿Será que el amor renació entre estos dos talentos, que el destino les está dando una segunda oportunidad para escribir su propia historia? Quiero saber su opinión. Quiero leer sus comentarios. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado a fondo los rumores y las pistas que sugieren una posible reconciliación amorosa entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado sus publicaciones en redes sociales, los rumores sobre encuentros secretos, la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto y la influencia de sus representantes y productores. Hemos considerado tanto las posibilidades románticas como la posibilidad de que todo sea simplemente una ilusión de los fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo este chismecito con ustedes. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, que la verdad solo la conocen Khan y Demet. Pero mientras tanto nosotros podemos seguir soñando, alimentando la esperanza y disfrutando de la emoción de lo desconocido. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este rato de chismecito juntos. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Son Team Khan y Demet? ¿Creen que deberían darle una segunda oportunidad al amor? Los leo a todos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchos más chismecitos y noticias del mundo del espectáculo preparados para ustedes. Así que activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.